buenas tardes. Hoy vamos a hablar de este libro que se llama El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, la verdad que no se conocía. Este libro se publicó en el año 2017 y este libro se lo debo a Germán Castro Caicedo. Yo trabajé con Germán los últimos 3 años en que él estuvo en el periódico El Tiempo, coincidimos solo 3 años, él ya llevaba varios años en el periódico y él ya estaba buscando otros horizontes porque no le gustaba hacer noticias, como él decía, desde la avenida Jiménez con carrera séptima. Él decía que las noticias estaban lejos, en la selva, en el monte, en las costas de Colombia, en las zonas olvidadas, y él terminó luego cuando se fue para la programadora de RTI haciendo el programa Enviado Especial y de ahí buscando esas historias que se convirtieron en sus libros famosos como Perdido en el Amazonas, Mi alma se la dejo al diablo y todos otros clásicos. Entonces yo conocí y fui amigo de Germán esos últimos años y en el año 95 Germán me llamó y me dijo que él tenía un viaje y que quería pedirme el favor de que yo recibiera a un grupo de funcionarios del Instituto de Medicina Legal que querían hablar con él de un asunto muy importante, pero que él no los podía atender. Entonces yo me reuní con estas personas y de esa reunión surgió este libro. Obviamente la reunión fue en el año 95 y el libro salió 20 años después, en el 2017, y ya les voy a contar por qué. Este grupo de funcionarios del Instituto de Medicina Legal estaban liderados, no puedo decir el nombre, pero estaban liderados por un médico legista de medicina legal. Ese médico legista, el día que mataron a Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, que fue el lunes 30 de abril de 1984, es decir, hace 40 años, ese médico legista estaba en una reunión en la embajada de la RDA. Estamos hablando de antes de la caída del muro de Berlín, el mundo todavía estaba dividido entre la Europa oriental de los países comunistas y la Europa occidental, y había una embajada de Alemania Federal y de una embajada de la República Democrática Alemana. Estamos en un momento en que no había celulares y él está en una recepción en la embajada de la RDA cuando llegó la noticia de que habían matado al ministro de Justicia, que era obviamente el jefe de este médico legista, porque el Instituto de Medicina Legal depende del Ministerio de Justicia. Entonces, él se fue con un compañero para medicina legal, no tenían radio en el carro, no tenían celulares, repito, no tenían ninguna información. Y el ministro fue asesinado a las 7:30 de la noche cuando iba para su casa desde el Ministerio de Justicia y cuando ya casi estaban llegando al barrio Rincón de los Frailes donde él vivía. El ministro estuvo un tiempo en la clínica Chayo y luego lo llevaron a medicina legal en el centro de Bogotá, donde se hizo la autopsia del cadáver de Rodrigo Lara Bonilla. Este médico legista presenció esa autopsia. No realizó la autopsia porque no le correspondió a él, pero la presenció. Y esa autopsia duró desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Entonces, cuando terminó la autopsia, él se fue para su apartamento. Al día siguiente era festivo, era 1 de mayo, o sea, no era día de trabajo. Él se levantó tarde y no desayunó, sino que se fue directamente
para el apartamento de su suegra a almorzar. Y la suegra del médico legista sí había estado escuchando noticias por radio y luego por televisión a partir de la hora en que se supo que el ministro había sido asesinado. A diferencia del médico legista, que no estaba contaminado por las noticias. Entonces, cuando el médico legista llega donde la suegra a almorzar, la suegra lo atiborra de noticias y le dice que el ministro iba en el Mercedes sentado en la parte de atrás al lado derecho y que un sicario, un solo sicario, disparando desde la parte de atrás de una moto, lo asesinó con disparos que venían siempre sobre el lado derecho del vehículo. Entonces, como él había estado presencialmente en la autopsia del ministro, él empezó a decir, no, eso no me cuadra, porque él había visto que el ministro tenía varios proyectiles que tenían ingreso por el lado derecho y egreso por el lado izquierdo del cuerpo, pero que también había una bala que había entrado más o menos a la altura del hombro izquierdo y había tenido salida por la axila derecha. Entonces, desde ese momento le entró al médico legista la preocupación de que las cosas no habían sucedido como se había informado desde el primer momento y como luego se dijo en el expediente de la investigación penal. Entonces, la razón por la cual ese médico legista y los expertos en balística y el grupo que estaba alrededor de él le habían pedido una cita a Germán Castro Caicedo es porque ellos, 11 años después del asesinato de Lara Bonilla, tenían todavía esa preocupación de que algo distinto había sucedido, pero siendo ellos funcionarios públicos, ellos no tenían acceso al expediente, entonces querían que Germán Castro Caicedo consiguiera el expediente. Entonces la solicitud que me hicieron a mí en vista de que no pudieron hablar con Germán y que yo hablé con ellos por solicitud de Germán Castro Caicedo, fue que yo consiguiera el expediente. Yo como periodista pidiera el expediente. Entonces localizamos el expediente, en qué juzgado estaba. En esa época eran expedientes en papel, eran cuadernos y cuadernos y cuadernos. Me acuerdo que un mensajero que teníamos en la unidad investigativa del tiempo me ayudó a esas gestiones. Sacarle fotocopia al expediente en esa época costó 350,000 pesos porque había que ir al juzgado, al mensajero le prestaban un cuaderno, iba a una fotocopiadora, cuando lo devolvía le prestaban el siguiente, fueron más de 10,000 folios. Entonces, cuando se terminó esa tarea, yo le entregué las fotocopias del expediente al médico legista y a su grupo. Y ellos me dijeron, vamos a leerlo, y lo llamamos. Efectivamente, pasaron unos meses y me llamaron, me presentaron un informe y me dijeron que la información del expediente no coincidía con la realidad de los hechos, que había unas cosas que eran inexplicables. Después de eso, como ellos no podían darme a mí el testimonio, este médico legista no podía con su nombre darme el testimonio de que aquí había algo raro, porque él era todavía funcionario de medicina legal y no tenía jurisdicción sobre este caso. Entonces, yo estuve buscando durante mucho tiempo un médico legista que leyera el expediente y que con su nombre me dijera qué había ahí, porque eso no lo podía decir yo porque yo no soy experto en medicina legal y si yo escribo un libro diciendo aquí una realidad distinta, nadie me va a creer. Entonces, el momento se presentó hace unos 10 años en que yo estaba hablando con Gonzalo Guillén, el periodista, hablando de todo, que también coincidió varios años conmigo en el periódico El Tiempo, y me dijo Rodrigo Lara Restrepo, o sea, el hijo
de Rodrigo Lara Bonilla, el que ha sido senador, está buscando el expediente de la muerte del papá, pero no aparece en ningún juzgado. Entonces yo le dije a Guillén, yo lo tengo aquí en la casa, yo tengo la copia del expediente porque el médico legista me devolvió el expediente. Entonces, Rodrigo vino con Guillén aquí a Bucaramanga, vinieron a almorzar a mi casa y yo le conté a Rodrigo la esencia de lo que dice el expediente que él no conocía, que era que efectivamente había una bala que había entrado por el lado izquierdo y salido por el lado derecho y por lo tanto la versión oficial no era cierta o no era completa, porque del lado izquierdo también dispararon. Y luego había una cantidad de datos que nunca conoció la opinión pública. Por ejemplo, el ministro iba en una caravana de 3 carros. Él iba en el centro, adelante iba otro carro y atrás iba otro carro. Pero el carro de atrás se había quedado en un trancón. Entonces realmente él iba con 2, con un solo, el carro de la escolta y uno adelante. Y en el carro él iba con un chofer que no era del DAS, sino era del Ministerio de Justicia y que llevaba muchos años siendo chofer de los ministros de Justicia, había sido chofer de Alberto Santofimio Botero cuando fue ministro de Justicia en el gobierno de Pastrana Borrero, hace 50 años. Y al frente iba una escolta. Y resulta que en esa balacera al chofer no le pasó nada, al escolta no le pasó nada. Y en el expediente están las fotografías del descansacabezas del chofer, que tiene orificios de entrada desde atrás y de salida desde adelante. Y al chofer no le pasó nada, ni un rasguño. Y en el caso del escolta que iba adelante, lo trataron por un rasguño en la espalda, una cosa menor, cuando también había en el espaldar del asiento una cantidad de proyectiles que entraban de atrás hacia adelante. Entonces Rodrigo Lara Restrepo me pidió que le enviara copia de las fotos que estaban en el expediente y de las declaraciones de los escoltas, porque ahí hubo una irregularidad desde el principio. A todos los escoltas, inclusive a los que no estaban en el momento de la muerte del ministro, les tomaron una declaración conjunta. Todos firmaron una constancia cuando había 3 que no estaban ahí, ¿no? Y luego, cuando les tomaron declaraciones separadas, uno de ellos, el que venía en el carro que venía atrás, que se había retrasado, dijo que ellos encontraron el carro del ministro detenido en esa glorieta, cuando la versión del chofer había sido que él, al sentir los disparos, se había preocupado por no perder el control del carro y había acelerado y había seguido la marcha, que nunca se había detenido. Un escolta que venía atrás dijo que ellos vieron el carro detenido y que alcanzaron a asomarse por la ventanilla y vieron al ministro con la cabeza doblada hacia la izquierda, pero que no pensaron que estuviera muerto, y que ellos pararon 1 minuto y luego persiguieron a los sicarios, dieron de baja al sicario, no porque le hubieran matado, sino porque en la persecución la moto se accidentó, el sicario que iba de parrillero murió y se salvó Quesito, que era un muchacho de 18 años de Medellín, que lo habían contratado sin decirle para qué y que todavía está vivo. Entonces, había unas contradicciones muy, muy graves. Entonces, Rodrigo Lara Restrepo, estamos hablando hace 10 años, se lleva ese material y él busca en Bogotá al doctor
Máximo Alberto Duque Piedrahíta, médico legista que fue director de medicina legal varios años en el gobierno de Álvaro Uribe y que tenía mucha experiencia en Urabá como médico legista y que actualmente es un consultor privado en casos penales. Entonces, el hijo de Rodrigo Lara lo contrató a él como perito privado para que analizara esta información. Y él rindió un dictamen que es la base del libro, que es lo que me permitió a mí escribir ese libro y mostrar que aquí hubo una realidad que no se conocía. Porque uno de los puntos fundamentales que solo los puede conocer un médico legista y un experto en balística es que es virtualmente imposible matar a alguien que va en un vehículo a 80 kilómetros por hora desde una moto que va a 80 kilómetros por hora. Que ni el mejor tirador en el mundo logra hacer eso. Y de hecho eso se vio el día que mataron a Lara Bonilla. Los escoltas que fueron persiguiendo al sicario y al de la moto, a Quesito, le hicieron múltiples disparos. Había 2 escoltas disparando en el carro que venía atrás, más el chofer. Y no fue por los disparos que ellos quedaron heridos o que murieron. El sicario murió porque cayó al piso y se mató, y el otro quedó herido, pero no murió. Precisamente porque es muy difícil. Entonces, el doctor Máximo Duque llegó a la hipótesis de que lo que sucedió fue algo completamente distinto. Que es cierto que Pablo Escobar contrató a los sicarios. Es cierto que desde enero de ese año había enviado a su jefe de sicarios a Bogotá a planear el asesinato, pero que el asesinato contó con la complicidad de los escoltas y que lo que sucedió fue que el carro estaba detenido y ese único sicario o ese sicario más otros mataron al ministro. Esa es la única explicación de por qué hay un proyectil que entra por el lado izquierdo y sale por el lado derecho cuando los 2 acompañantes del ministro dicen que solo hubo disparos por el lado derecho. Otra cosa fundamental que descubrió el doctor Máximo Duque y que estaba a la luz del día, pero nadie la vio. Se publicaron, desde esa noche se publicaron en la televisión y al otro día en los periódicos imágenes del carro del ministro, de un Mercedes que no era blindado. Se publicaron imágenes. Y hay proyectiles que afectan la lata de la puerta derecha de atrás, que el ministro estaba recostado contra ese lado. Hay proyectiles en la parte del baúl del Mercedes. Pero curiosamente, y nadie en el país cayó en cuenta de eso, el vidrio del ministro no tenía proyectiles. ¿Cómo es posible que si un sicario a 80 kilómetros por hora, con el ánimo de matar indiscriminadamente al que fuera, se acerca al carro del ministro y empieza a disparar? Resulta que hay disparos en la lata de la puerta, pero no en el vidrio. Y los escoltas dijeron en su testimonio que el ministro siempre quería que los vidrios estuvieran arriba. Entonces, con base en esa información que viene de un experto, yo pude publicar este libro. Desafortunadamente, la Fiscalía, que reabrió el caso como un caso que no prescribe, de lesa humanidad, no ha hecho
algo que se debía haber hecho desde que empezó hace 40 años la investigación penal. Llamar a declarar a ese escolta que en ese momento tenía 24 años, el que dice que el carro estaba detenido, y hacerle un careo con los que iban en el carro con el ministro, que esos posiblemente ya fallecieron. Pero entonces ya sabemos que este no fue un crimen de Estado en el sentido de que el ministro no fue asesinado por orden premeditada estatal, fue asesinado por Pablo Escobar. Pero sí fue un crimen oficial, en que todos o algunos de los funcionarios encargados de proteger la vida del ministro facilitaron el asesinato. El propio ministro estaba equivocado sobre el origen de su muerte, porque hay que recordar que un mes antes del atentado, en marzo del año 84, se realizó la operación más grande de captura de laboratorios en la historia de Colombia, por orden del ministro. Y él creía que a él lo iban a matar por eso, pero eso ocurrió en marzo. Y la investigación penal descubrió que Pablo Escobar envió gente a Bogotá desde enero de ese año. O sea, lo querían matar porque Pablo Escobar estaba persiguiendo al ministro desde que en el año 83, el año anterior, le hizo un debate en el Congreso, porque vio que era el único funcionario que estaba realmente contra el narcotráfico. Y por eso le armaron un escándalo falso en que Evaristo Porras, un narcotraficante del Amazonas, había ido deliberadamente a hacerle una donación de 1 millón de pesos a la campaña del ministro, y lo habían grabado con el fin luego de usar esa información contra él. Cuando él fue nombrado ministro de Justicia por el presidente Belisario Betancur, sacaron esas pruebas. O sea, le habían tendido una trampa para cobrársela. En ese momento Pablo Escobar era representante a la Cámara suplente, por un movimiento que inicialmente había querido estar en el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán, pero que Luis Carlos Galán había expulsado a los parlamentarios de Antioquia que rodeaban a Pablo Escobar. Pero hay fotos de él en el Congreso actuando como parlamentario. Entonces, desde ese momento estaban tratando de atacar a Rodrigo Lara. Y en cuestión de menos de un año, las amenazas eran terribles. Y por eso el gobierno lo había nombrado embajador en Checoslovaquia, porque en esa época, anterior a la caída del muro de Berlín, el sitio más seguro del mundo era estar en uno de esos países de la cortina de hierro, como de hecho posteriormente mandaron a un sucesor de Lara Bonilla, de embajador, y allá Pablo Escobar mandó a alguien a matarlo, solo que Enrique Parejo se salvó de ese asesinato. Entonces, el gobierno no había anunciado que el ministro de Justicia había sido nombrado, pero ya existía el agremant, el beneplácito del gobierno de Checoslovaquia para que Rodrigo Lara fuera el embajador de Colombia, y se suponía que él, estando allá, estaba protegido porque a esos países de la cortina de hierro, que eran dictaduras totalitarias, nadie podía entrar, y no había mucho turismo, ni había una política de fronteras abiertas. Pero él no se alcanzó a ir, pero él sí sabía que lo iban a matar. De hecho, unos días antes había estado en Santa Marta en una inspección de cultivos de marihuana en la Sierra Nevada, y había ido con un familiar de Neiva, 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 y había ido con un familiar de Neiva,
y por la noche llegaron al hotel en Santa Marta y había reservaciones para los dos, una para el ministro y otra para este familiar. Y él le dijo al familiar, quédese conmigo en el cuarto, porque si hay un atentado, hay 50% de posibilidades que me den a mí o 50% que le den a usted. Y entonces las amenazas eran pavorosas, llegaban dibujos de un helicóptero lanzando bombas sobre la casa y cuando el ministro fue asesinado, el gobierno de Betancur había negado las extradiciones de colombianos. A partir de ese asesinato las empezó a autorizar. Entonces, hoy sabemos que hay unas dudas muy fundadas de que la historia oficial que se le contó al país en su momento y la historia que se desprende del expediente es incompleta. Pero tenemos solamente las hipótesis de que hubo una participación de los acompañantes.